Seguramente hayáis ido al fisio en algún momento de vuestra vida y os haya pedido ciertos movimientos a realizar con los brazos y os haya comentado que hay una escápula que se mueve diferente que la otra. Este fenómeno se conoce como discinesia o disquinesia escapular. Pero antes de empezar con la explicación, dejadme que os lance una pregunta para que le deis al coco. ¿Creéis que tener la discinesia o este movimiento alterado de la escápula implica tener dolor? Dejadmelo en los comentarios y al final del vídeo respondemos. Este tema ha sido propuesto por un suscriptor en el vídeo de la epicondilitis, del dolor del codo de tenista, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba. Lo primero que vamos a hacer es desglosar desde la parte más básica hasta lo más complejo lo que es la discinesia escapular, pero antes dejadme que os explique cómo funciona el hombro. El hombro cuenta con un rango de movimiento muy amplio, es una de las articulaciones que más se mueve dentro de nuestro cuerpo, contando con un movimiento tridimensional. Esto es posible gracias a que cuenta con el manguito rotador, con la escápula, con la articulación glenohumeral y con la articulación escapulotorácica. Además, nuestro hombro está especializado en la transferencia, en la absorción y en la liberación de energía, así como la estabilidad de las fuerzas que nos rodean. De las fuerzas que nos rodean no como los Jedi de Star Wars, sino las fuerzas que ejercen todo el arco de movimiento al mover el brazo. Este arco de movimiento tan amplio queda asegurado por la integridad ósea de las diferentes estructuras óseas, los grupos musculares que cuenta con hasta 17 y los ligamentos y tendones que pasan por esa zona. Perfecto, Álvaro, la teoría del hombro estupenda. Pero ¿qué es una discinesia? ¿A qué hace referencia? Pues la palabra discinesia hace referencia a un mal movimiento, mal entre comillas, de la escápula o a un ritmo alterado de la escápula con respecto a la contraria. Nosotros sabemos que la escápula se mueve gracias al movimiento o acompañando al movimiento que tiene nuestro miembro superior, el brazo. Cuando nosotros movemos el brazo, dependiendo del movimiento que hagamos, la escápula hará movimientos de protracción y retracción, es decir, echarse hacia adelante o hacia atrás, hará movimientos de campaneo, rotación en inclinación y movimientos de tilt o de inclinación hacia adelante, hacia anterior o hacia posterior. Y es que, como hemos dicho antes, estos movimientos están permitidos gracias a que contamos con 17 músculos en esa zona. Pero la debilidad o el mal funcionamiento de uno de esos músculos puede llevar o puede dar lugar a una discinesia, a una alteración del ritmo de la escápula. Uno de los fallos más frecuentes que nos podemos encontrar en consulta en relación al profesional es denominar una discinesia escapular cuando existe una escápula alada, y esto no es lo mismo, para nada. La escápula alada, la diferencia que tiene es que nos la encontramos en la estática, cuando la discinesia es un problema de movimiento. Pero esto es un tema para otro vídeo. Si os interesa que hablemos de la escápula alada en un futuro, por favor dejádnoslo en los comentarios. Retomando el tema que nos interesa, entendemos ya qué es la discinesia, pero ¿por qué se da este movimiento y qué tipo de niveles hay en cuanto a la discinesia? Porque hay diferentes niveles. Pues uno de los motivos por los cuales nos podemos encontrar con una discinesia es, como hemos mencionado anteriormente, si uno de esos 17 músculos que hay decide no trabajar o decide, bueno, no, él no lo decide, decide estar descompensado con respecto al resto en cuanto a fuerza, ya tenemos el lío hecho. También nos podemos encontrar otras alteraciones derivadas del hombro, como puede ser el síndrome subacromial o una tendinopatía o una fractura, lo que sea, que esto pues nos puede provocar una alteración del movimiento de la escápula por compensación, es decir, para evitar un movimiento que nos haga más daño. Y dependiendo de la causa, nos podemos encontrar con diferentes tipos o diferentes niveles de discinesia, los cuales son: el tipo 1, diremos que la escápula se encuentra en un tilt anterior, es decir, se encuentra inclinada hacia adelante, y lo que nos vamos a encontrar es una prominencia en el borde inferior de la escápula que es muy notoria y sobresale muchísimo. En el nivel 2 nos podemos encontrar con una prominencia a nivel medial, es decir, en la parte de dentro de la escápula, la que está más pegada a las vértebras, y nos deja ver perfectamente lo que sería el relieve óseo de la escápula. Y esto se produce por una rotación interna, es decir, un campaneo interno de la escápula. Y en el nivel 3 nos podemos encontrar con una prominencia a nivel superior, es decir, cerquita del hombro, que se provoca por un ascenso y una rotación inferior de la escápula, dejándonos ver un bultito en la parte superior.
También nos podemos encontrar el cuarto tipo, que lo vemos sobre todo en consulta, en pacientes a lo mejor que son asintomáticos, que no tienen dolor, y es por asimetría. Cuando le pedimos a esa persona que flexione los hombros, es decir, que levante los bracitos hacia el techo, no nos encontramos nada extraño o nos encontramos algo que no es relevante, pero cuando esa persona baja, lo que vemos es una falta de control en el descenso. Es decir, lo que la escápula va a hacer es, al descender, alterar su ritmo con respecto a la contraria. Los fisioterapeutas tenemos una forma de valorar esta discinesia gracias al método McClure, que no es el de los Simpsons. Soy Troy McClure. Seguramente me habéis visto en películas como La venganza de Abraham Lincoln o La carreta más absurda del oeste. ¿Qué nos dirá cuando una discinesia es positiva o no en función de si hay un despegue evidente de la línea media o del borde inferior de la escápula cuando le pedimos el movimiento, o si el ritmo es descontrolado o excesivo en una de las dos escápulas cuando le pedimos un movimiento? Y aquí es cuando respondemos a la pregunta inicial. ¿Se puede tener discinesia escapular sin dolor? ¿O se puede tener, siempre que tengamos discinesia escapular vamos a presentar dolor? Pues se han realizado varios estudios y en uno de ellos se menciona que los atletas que realizan movimientos por encima de la cabeza y que presentan un tipo de discinesia escapular presentan un 45% de posibilidades más que los que no presentan este tipo de problemas de sufrir dolor en el hombro en algún momento. Sin embargo, en este mismo estudio, el 65% de los pacientes que presentaban discinesia escapular no tenían dolor y un 25% que no tenían discinesia sí presentaban dolor. Curioso. Existe otro estudio que se dedicaba a ver un grupo de nadadores de élite donde nos decía que al menos gran porcentaje de ellos iba a padecer este tipo de discinesia escapular en algún momento de su vida. Pero el porcentaje de asintomáticos era muy grande en comparación con los que presentaban dolor en algún momento de su carrera deportiva. Esto nos quiere decir que siempre va a existir el riesgo de sufrir dolor en cuanto tengamos un movimiento alterado por compensaciones biomecánicas, pero tener el movimiento perfecto tampoco nos libra del dolor. Es decir, respondiendo a la pregunta y haciendo un pequeño resumen, tener discinesia no te asegura tener dolor y tener el movimiento perfecto tampoco te asegura no tener dolor. Cuando existen síntomas y el paciente ya empieza a padecer dolor, podemos observar también que hay una disminución de los picos de actividad y de contracción de la musculatura escapular, del trapecio inferior y del serrato anterior. Por lo que, si estamos interesados en hacer un tratamiento efectivo con esta persona, debemos de prestar mucha atención a los siguientes aspectos. Lo primero será recuperar el rango articular, ya que por presencia de dolor podemos ver que hay una diferencia de rango de movilidad alterada en el hombro doloroso con respecto al contralateral, y eso lo tenemos que controlar lo primero. Después le daremos estabilidad a la superficie articular con ejercicios de cualquier tipo que aseguren que esa escápula y esa articulación glenohumeral se van a desenvolver en unas condiciones de estabilidad correctas, y durante todo este proceso, y no por separado, siempre vamos a fomentar el aumento de fuerza o el aumento del pico de activación de la musculatura que se encuentra más debilitada, así como de la musculatura que también rodea a esta zona. Y es que los estudios han demostrado que los tratamientos más efectivos para aquellos pacientes que sufren de discinesia escapular con dolor son aquellos que fomenten la retracción escapular, las rotaciones externas, el movimiento de campaneo externo y la inclinación posterior o tilt posterior. Es por ello que haremos especial hincapié en la musculatura del serrato anterior y las fibras medias e inferiores del trapecio, ya que estos son los grupos musculares que con mayor frecuencia se debilitan, como hemos mencionado anteriormente, junto con el escapular, y además son musculatura estabilizadora de la escápula. Pero por supuesto, y como siempre decimos, hay que ver cada caso. No podemos establecer un gold estándar en un paciente con dolor. Cada persona es un caso distinto e individual. Por ello, es mejor que te asesore el profesional cualificado. Pero si has entrado en este vídeo buscando una tabla de ejercicios para controlar los movimientos alterados de tu escápula, déjame decirte que este no va a ser, pero si te interesa déjamelo en la caja de comentarios y te prometo que haremos un vídeo con una propuesta de ejercicio para la discinesia escapular en pacientes asintomáticos que os veo venir. Mientras tanto, por aquí os va a aparecer, no sé por qué lado,
un vídeo sobre ejercicio de movilidad de hombro, por aquí, y otro vídeo de movilidad torácica, para que vayáis practicando. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un buen like, que nos ayuda mucho, y suscribirte, que somos ya más de 200 suscriptores y tenemos la meta de llegar a 500 antes de que acabe el año. Así que por favor, échanos un cable con este objetivo. Por cierto, os dejo los artículos utilizados para elaborar este vídeo abajo en la descripción. No olvides tampoco seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, donde subiremos vídeos y reels cortitos explicando este tipo de temas. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por vernos y hasta entonces, salud y movimiento para todos.